Estimados estudiantes, tengan todos ustedes una cordial bienvenida a una nueva sesión de nuestra asignatura Economía 2. Esta semana nos corresponde el tema renta, gasto y consumo inversión. Es necesario, para este contexto, tener información previa que nos ayude y facilite nuestro aprendizaje de esta sesión. La economía, como las demás ciencias en el quehacer humano, tiene un objetivo y una razón de ser. Si ustedes se ponen a pensar, la economía, decíamos, que entre otros aspectos guarda como elemento básico el bienestar de la población. La perspectiva es con qué miradas observamos la idea del bienestar. Diversas ciencias pueden tener una mirada diferente en salud, en sociología, antropología, las ingenierías. Sin embargo, la economía presta mucha atención a la idea del bienestar, relacionándola, vinculándola con un elemento que es plausible, fácil de observar, el consumo. Si tú tienes un mejor consumo, se entiende per se que estás en una mejor condición de vida. Todo lo que hace la economía se orienta precisamente a ese aspecto. Por lo tanto, lo que intentaremos en esta sesión es relacionar la idea del consumo y cómo es que esta se vincula con la actividad económica de un país. Está además hacerles un recuerdo y cuando se tocó el tema del PBI y la forma en la que se calcula a través de los tres métodos que aprendimos, uno de ellos es el más utilizado, el método del gasto, en el que el PBI es igual al consumo, el gasto, más la inversión, más las exportaciones netas. Y nos damos cuenta que allí ya teníamos al consumo. Es decir, a un aumento del consumo, tanto público como privado, la producción del país tiende a incrementarse. Si esto es recurrente, permanente en el tiempo, nos damos cuenta entonces que una de las fuentes de crecimiento de un país definitivamente es el consumo, el cual está muy relacionado con el tema de la demanda. Pues bien, ¿qué se nos pide para esta sesión? Que ustedes puedan identificar la distribución de la renta nacional entre los factores de producción a través de los mecanismos de oferta y demanda. Está además decirles que esta idea de la distribución de la renta tiene que ver con los ingresos que cada uno de nosotros obtiene y definitivamente veremos luego que esta idea de mayores rentas individuales pues se relaciona indirectamente o directamente con el tema del consumo. En ese contexto, se nos pide que para nuestra sesión comprendamos, entendamos el significado de la función de consumo agregado, es donde se establece una relación, precisamente lo que mencionamos minutos atrás, respecto a la renta disponible que cada uno de nosotros tiene, que incremente nuestro consumo. Por otra parte, cómo es que la renta futura esperada y la riqueza agregada afectan nuestro consumo privado. Es decir, no siempre vamos a tener el mismo ingreso que hoy tenemos hoy. En el tiempo buscaremos siempre variaciones en esta renta por distintos mecanismos. Eso, a la larga, trae unas modificaciones en el consumo privado. ¿Cómo es que la inversión se vincula ahora con el tema de la renta-gasto? Mucho, porque hablando de la inversión, de otro aspecto fundamental que implica y explica el comportamiento del PBI, hablaremos de que esta inversión tiene que ver con dos aspectos básicos. La inversión es, a su vez, la inversión planeada y la inversión no planeada. Y eso tiene que ver con el consumo también. Es decir, cuando hay un incremento del consumo, nos daremos cuenta que no es precisamente la inversión planeada la que se altera o se modifica, sino la inversión no planeada. ¿Cómo es que el ajuste de estos inventarios mueven normalmente a un equilibrio de la economía después de que ha habido un cambio en la demanda? Porque el mecanismo, si bien es cierto, hay una inversión no planeada que trata de cubrir las brechas generadas por un incremento en la demanda vía consumo, lo que veremos que normalmente el que ajusta en el tiempo y nos orienta hacia el equilibrio es lo que normalmente llamaremos los inventarios. Finalmente, porque la inversión se considera en ese contexto un indicador que anticipa el estado futuro de la economía. Si hay una mayor inversión, debemos estar muy seguros que hay una perspectiva mucho más interesante para el consumo. En principio, tenemos que hablar sobre el gasto del consumidor. Hay un consumo privado
que normalmente es el que explica en mayor magnitud, en mayor medida, lo que corresponde a la demanda agregada. Es decir, sobre ese tema hay un sustento teórico que nos indica que el consumo privado es el que de alguna manera va orientando a la demanda agregada. Y esto es precisamente porque ya años atrás, allá por 1936, el Premio Nobel de Economía, John Maynard Keynes, anunciaba precisamente esto, lo que llamaremos la función de consumo. Es decir, que es una ecuación en la que se muestra cómo el gasto de nuestro consumo individual del hogar es explicado por lo que llamaremos la renta disponible. Ustedes observan en nuestra gráfica que básicamente ahí lo que mostramos es una ecuación. En esa ecuación lo que se muestra es un parámetro A, que le llamaremos un consumo autónomo, que es sumado bajo la idea de que hay una buena proporción del consumo que es explicado fundamentalmente por la renta disponible. Esa renta disponible tiene que ver y está multiplicada e influenciada por algo que le llamaremos la propensión marginal a consumir. Sobre ese parámetro A, llamado el consumo autónomo, si es una fracción de nuestro consumo que no depende de nuestra renta disponible, podemos asumir perfectamente que puede ser consumos, como ejemplos, invitaciones que uno recibe, ¿cierto? Que hay consumos que no dependen directamente de nuestra renta. Por el contrario, hay una buena proporción de nuestro consumo que es explicada básicamente por la renta de cada uno de nosotros. Que es lo que se observa en la gráfica, si ustedes ven, cómo es que ha ido acompañado el crecimiento de nuestro país explicado por el consumo y nos damos cuenta, básicamente, fíjense, que tienen un comportamiento muy similar. Es decir, lo único que estamos mostrando con esto es la constatación de lo que decía John Maynard Keynes, que el consumo privado es el que tiene una buena influencia en la demanda agregada. Entonces, lo que vemos ahí es un comportamiento muy similar. Las líneas de celeste es el consumo privado que explican o que van acompañando a las variaciones en el PBI real. Aquí de pronto existen dos hipótesis que expliquen este gasto del consumidor. Uno de ellos es la hipótesis del ciclo de vida y el otro es la hipótesis del ingreso permanente. Cuando hablamos del ciclo de vida, nos referimos a la idea de que todo consumidor en el tiempo mantiene un patrón y una estructura de consumo. Y cuando hablamos de la hipótesis del ingreso permanente, es que exactamente eso, gran parte de nuestra renta la destinamos al consumo. ¿Qué factores afectan a nuestro consumo? Es decir, la idea, si bien es cierto, que según Keynes, que el consumo depende grandemente de la renta disponible, no solamente es eso, sino veamos que el consumo privado, si ven ustedes en la parte superior, vemos una función en la que está además decir que ahí está la renta disponible de Keynes, solo que en el tiempo esta función ha ido de alguna manera sufriendo modificaciones, incrementos, mayores estudios que nos explican que también depende de los ingresos corrientes disponibles, del que ya mencionaba Keynes, pero también hablamos de la renta disponible como un tema de una expectativa. Es decir, que todos nosotros en el tiempo tiende a suponer, creer que más adelante podemos tener acceso a mayores rentas. Eso normalmente tiene que ver con el ciclo de vida. La riqueza que uno tiene, no solamente nos referimos al tema del dinero, sino riqueza se refiere a todo ese conjunto de ingresos que tiene una persona, una familia en el tiempo, que lo que hacen es incrementar las cuotas vinculadas en el tiempo a la renta. Por otra parte, tenemos también las tasas de intereses reales que influyen decididamente en nuestro consumo. Hoy, hablando del tema mucho más financiero, definitivamente nuestro consumo está mucho más vinculado a las tasas de interés real. Hablamos también del tema de las incertidumbres vinculados, por ejemplo, a los momentos de auge de una economía en las que cuando nuestras rentas se incrementan, destinamos parte de esa renta no solo al consumo, sino también a un tema del ahorro.
solo que eso también depende de qué tan eficiente puede ser el sistema financiero en tu país, de modo que te asegure que esa incertidumbre respecto a tus ahorros estén cubiertas, es decir, que se eviten algunas pérdidas. El crédito como tal tiene que ver con una suerte de endeudamiento, porque hoy en día nuestros consumos, en nuestra vida, gran parte de nuestro consumo depende del tema del crédito. Luego hablamos respecto a las condiciones del mercado financiero. Nos referimos a qué tanto el sistema financiero o las instituciones financieras utilizan eficientemente sus tecnologías financieras que faciliten el acceso de los créditos al consumidor. Llámese, por ejemplo, tarjetas de crédito, cajeros, tasas de interés, ¿de acuerdo? Todo eso influye hoy en día en nuestro consumo. ¿Qué otras consideraciones adicionales de las cuales también depende mucho el consumo? Uno de ellos es la distribución del ingreso, es decir, está claro que no todos tenemos la posibilidad de tener iguales rentas. Hay variaciones en ellas. Está de más decir que en un país como el nuestro, esa distribución de la renta en el espectro de la población en términos laborales no es homogénea. Hay trabajadores que ganan demasiado o hay trabajadores que ganan muy poco. Eso es un tema muy relativo. Por otra parte, también hablamos del perfil demográfico. Y eso tiene que ver también con que no todos tenemos esas perspectivas, cualidades para el ahorro. De modo que esto puede variar de un segmento a otro y eso depende también de la renta con la que tengamos. Está de más decirles que cuando tengas mayores rentas, seguro que vas a estar dispuesto a ahorrar un poco más. O cuando tengas menos renta, tus ahorros también seguramente van a disminuir. Por otra parte, también tiene que ver con el endeudamiento público. Y eso influye también en nuestro consumo. Es decir, eh, ¿por qué tendríamos que realizar un endeudamiento público? Un aspecto básico es para generar actividades económicas y a partir de esa actividad económica se generan consumos también de la población. Otra parte es que qué parte de esos endeudamientos pueden soportar determinadas, llamémosle, respuestas en el consumo de la población. Y por otra parte, como el endeudamiento ayuda o en algunos casos impide el desarrollo de los mercados financieros. También son cuotas que tienen que ver con la idea de la eficiencia del sistema financiero. Cuando hay demasiado endeudamiento de los agentes económicos como las familias o nosotros mismos, pues las perspectivas de la economía disminuyen porque lo destinado a los créditos vía consumo disminuye. Aquí lo que observamos es la función de consumo que proponía Keynes. Lo que observan ustedes es primero la función de consumo, ¿sí? En la que básicamente depende de la propensión marginal a consumir y de la renta disponible. Hablemos un poco de esta propensión marginal a consumir. Supongan que ustedes tienen un sol. Les preguntaría ahora mismo, de ese sol, ¿cuánto destinan a consumir? Dependerá mucho de sus respuestas, ¿verdad? Algunos responderán de pronto 50 centavos, 60 centavos, 70 o incluso hasta un sol. Pues bien, esa respuesta que están dando ustedes a la pregunta de cada sol que tienes, ¿cuánto destinas a consumir? Es lo que llamaremos la propensión marginal a consumir. En nuestro país, como veremos luego en nuestras sesiones prácticas, hay estudios que demuestran que nuestra propensión marginal, en el caso peruano, está alrededor de 0,62. Eso significa que de cada sol gastamos 62 centavos al consumo. Y la pregunta es, ¿y el resto? Si 0,62 le destino al consumo, 0,48 ¿a qué destino? A eso le llamaremos la propensión marginal al ahorro. Interesante, ¿verdad? Entonces, si te das cuenta, queremos incrementar aquí nuestra función, tenemos una pendiente y esa pendiente precisamente es la propensión marginal. Quisiéramos establecer algún mecanismo para acelerar la demanda, según la teoría de Keynes, pues tendríamos algunas posturas. Una es que toda la función de consumo la podamos trasladar hacia arriba. O la otra posibilidad es que la pendiente de la función de consumo se incremente, o sea, tienda a ser mucho más vertical. La única manera de que la pendiente de esta función de consumo tienda a ser más vertical es que la propensión marginal a consumir se incremente. La pregunta es, ¿y cómo logramos que esta propensión marginal aumente? Irónicamente, depende también
de los incrementos en nuestras riquezas. Esta función tenemos elementos básicos, como mencionamos. Una de ellas es la pendiente. Esa pendiente, ¿sí?, en términos matemáticos, si volvemos aquí a nuestra función, ¿sí?, tenemos en la parte inferior, se forma un triángulo, el ángulo es la propensión, y si te das cuenta, lo que llamaremos el cateto opuesto vendría a ser la variación del consumo, y esa variación del consumo es igual a la propensión marginal por la variación de nuestra renta disponible. ¿Sí?, en el cateto opuesto tendríamos la variación de las rentas. Entonces, si yo quiero obtener la pendiente, hagamos eso, ¿no? Y una variación del consumo respecto a la variación de la renta disponible es lo que llamaremos la propensión marginal, es lo que llamaremos ese coeficiente B, ¿sí?, en términos matemáticos. ¿Cuál es la idea? Si tengo una función individual de consumo, ¿sí?, por los teoremas agregativos de la economía, Morgenstern de Breu, por ejemplo, podríamos llegar a la conclusión de que yo puedo tener una gran función de demanda, perdón, de consumo agregado de toda mi economía. Y no será otra cosa más que exactamente la misma función, solo que esta vez lo haremos en términos agregados. Y esto sí ya nos lleva a un tema macroeconómico, es decir, esa función de consumo agregado puede tener algunas posibilidades. Una de ellas es la que mostramos, que esta función aumente. Y si aumenta es porque de alguna manera hay una relación estrecha con el ingreso disponible, que existe de manera total en la economía y que se relaciona con el gasto de consumo agregado. Por otra parte, de la misma manera, nos damos cuenta que también existe esa posibilidad de que nuestra función de consumo agregado disminuya. Eso ocasionará posteriormente que la demanda agregada también caiga. Aquí lo que mostramos es una caricatura que nos hace reflexionar, ¿no? Nos dicen que el fin del mundo está cerca y uno se pone a pensar, bueno, esto significa que habría que gastar todo el dinero que tengamos hoy. Se parece mucho de repente a un elemento un poco de análisis que si nos dicen que de pronto estamos cerca a terminar nuestro ciclo de vida, pues seguramente lo primero que nos pondríamos a pensar es que tendríamos que incrementar nuestro consumo, hacer las cosas que de pronto pues, en el extremo no hayamos hecho, pero en términos de consumo, ¿verdad? ¿Qué nos llevaríamos después de no existir en este planeta? Aquello que no has consumido. Ahora bien, un elemento fundamental que explica la función de demanda vía consumo y que acompaña, miren, que acompaña a la demanda agregada es el tema de la inversión. Es decir, hay un tema vinculado al gasto de la inversión planeada, que no es más que el gasto que las empresas planean o planifican en un corto plazo, que ya está preestablecida. La reflexión es aquí que todos los años las empresas planifican sus campañas, sus actividades económicas para un año. Ejemplo, en el caso peruano, las empresas en general todas toman como referencia un año calendario y establecen sus campañas y establecen en función a ellas su demanda, su inversión planeada. Llámese Año Nuevo, llámese campaña escolar, el Día de la Madre, el del Padre, festividades como fiestas patrias. En octubre estamos con el tema de la Señora de los Milagros. Vienen las campañas de Navidad. Cada una de esas etapas, las empresas planifican, planean y por consiguiente también su inversión. Eso es la inversión planeada, preestablecida. Esa inversión depende negativamente de qué? De las tasas de interés, es decir, si las tasas de interés del sistema financiero aumentan, definitivamente mi inversión planeada va a caer. O sea, lo que yo quiero programar normalmente no lo voy a lograr conseguir porque me cuesta demasiado establecer esos niveles de inversión planeada. Y la otra es que también depende negativamente de mi capacidad de producción existente. Recuerden que las empresas en el corto plazo, al moverse en esos espacios, tenemos una capacidad limitada. Y cuando de pronto existe una demanda proyectada de manera creciente, pues eso va a demandar también un tiempo mucho mayor. De eso ocasiona que nuestra capacidad nos limita en esas. Pero a la vez puede depender positivamente de que recurrentemente
cuando se habla mucho de estas proyecciones del crecimiento económico de nuestro país, cuando se nos dice, por ejemplo, que estos años para el Perú no ha sido tan halagüeño, no ha sido tan bueno, y nos anuncian ahora que por el contrario, las perspectivas para la economía los siguientes años serán mejores, pues los empresarios, las empresas, lo que hacen es tomar positivamente esa noticia para planear qué cosa, nuevas inversiones. Ahora bien, existe lo que llamaremos el principio acelerador de la inversión, es decir, eh, una mayor tasa de crecimiento de la economía, que es el motor como referencia para todas las decisiones que toma un empresario, cuando nos mencionan que el Producto Bruto Interno de nuestro país en términos reales va a tender a crecer recurrentemente año tras año, eso inmediatamente acelera los procesos de inversión planificada de todas las instituciones o los entes económicos de un país, lo cual se denomina el principio acelerador. Según esto, cuando existe una menor tasa, es obvio suponer así, una menor tasa de crecimiento de la economía, la inversión planeada también disminuye. ¿Qué son los inventarios? Hagamos un poco de reflexión, un poco contrastando con la realidad. Veamos qué cosa no es cierto. Algunos creen suponer, por ejemplo, que si tú tienes una empresa y produces un bien, ese bien inmediatamente pasa a ser consumido, es decir, de un productor inmediatamente al consumidor. Siendo algo un poco más críticos, diríamos que en realidad eso no es cierto. Pongamos un ejemplo. Tenemos una empresa que se dedica a la producción de cementos. ¿Será acaso cierto que tú produces cemento, inmediatamente eso entra al tema del consumo? No. Lo que hacen normalmente las empresas, de ahí que existan las famosas fechas de vencimiento, ¿verdad? Tú produces una determinada cantidad de bienes con sus fechas de vencimiento, lotes de producción, y eso pasa a algo que se denominan los almacenes, ¿verdad? Y a partir de los almacenes empiezas tú a establecer todo tu sistema de distribución. Pues bien, ese espacio denominamos los inventarios. Por lo tanto, todas las empresas manejan sí o sí qué cosa, sus inventarios, como un filtro. Entonces tú vas produciendo, vas llenando los almacenes y de los almacenes vas distribuyendo a tu sistema de, para la redundancia, a los sistemas de distribución de tu producto. Ese manejo de inventarios es importantísimo para una economía. ¿Por qué? Porque estos inventarios son las existencias de esos bienes que se mantienen para satisfacer las compras futuras. Es decir, eso te permite regular qué cosa, las demandas o las variaciones que existen en la demanda, las variaciones estacionales normales en una economía. Ahora, estos inventarios o esta inversión en inventarios es el valor de cambio que normalmente eh, mantiene una economía de manera saludable, ¿de acuerdo? Esa es la que cuando tú te das cuenta que de pronto es necesario disminuir tu producción, pues los inventarios te permiten manejar esos espacios y tiempos. Por otro lado, existe algo que se denomina la inversión no planeada en inventarios. Es decir, sucede cuando las ventas reales son más o menos lo que esperaban las empresas, llevando a cambios no planeados en los inventarios. Es decir, cuando tu proyección de demanda te dicen que para tu producto se requiere de 100 unidades y tú vas manteniendo 100 unidades en tus inventarios, entonces tú dices, bueno, no tengo una variación de mis inventarios porque es lo que mi demanda me pide. Pero imagínate que de pronto era 100 y ahora tú tienes 120. Obviamente ya no hay una inversión en inventarios no planeados. Tienes que planear una variación de tus inventarios. De modo que cuando hablamos ahora de esta inversión real, ¿sí? De esta inversión real, es la suma de dos aspectos básicos. Por una parte, tenemos la inversión real, que es la inversión no planeada, y este otro aspecto llamamos la inversión no planeada. Normalmente hemos estado suponiendo que esta inversión era únicamente la inversión planeada. Pues bien, hoy aprenderemos que no es necesariamente así. Depende también de esto que llamamos la inversión no planeada. Ahora bien, esto está intrínsecamente vinculado con esto que llamaremos el modelo renta-gasto.
¿Qué implica esto? ¿Cuáles son los, llamémosles, los supuestos, las premisas subyacentes, implícitas de este modelo? Que es muy importante, sobre todo por las conclusiones. Que los cambios en el gasto global, escuchen, el cambio en el gasto global de la economía, es decir, cuando todos, toda la población, las empresas, el mismo gobierno gasta, llevan a cambios en el output agregado. Es decir, cuando hablamos de los output, hablamos de la producción de nuestro país. Es decir, cuando hay cambios mayores en el gasto, influye decididamente en la producción del país. Y por lo tanto, el nivel de precios agregados también en el tiempo será fijado, será establecido previamente. Por otra parte, el tipo de interés está fijado. Ese es un supuesto importante, es decir, que el contexto de nuestra economía nos dice que ahora la tasa de interés o el tipo de interés debe estar fijado. El otro supuesto es que los impuestos, las transferencias gubernamentales, ¿sí? Y las compras del gobierno son todas iguales a cero, es decir, que estamos intentando suponer como premisa de que la participación del gobierno es nula, de manera que no influye en la economía, que las decisiones del mercado dependan únicamente de los agentes económicos, empresas y familias. Las exportaciones en ese contexto para evitar que en nuestro modelo existan influencias de demandas exógenas como por ejemplo vía comercio internacional, vamos a suponer también que no existen. En ese sentido, nuestro modelo se supedita a lo siguiente, que tenemos una economía un poco cerrada en la que solamente el PBI dependerá de qué, del consumo y la inversión. Luego, nuestra renta disponible, ¿sí? la que depende de las personas para su consumo, es enteramente igual al PBI. Vamos a suponer también que existe nuestra función de consumo, de la que hemos visto, en la que tenemos un consumo autónomo, una propensión marginal a consumir y una renta disponible. Por lo tanto, cuando hablamos ya en un gasto agregado planeado, ¿sí? Diríamos que este gasto agregado planeado no es más que la suma del consumo más la inversión planeada. ¿De acuerdo? Hasta ahí no hay nada del otro mundo, estamos haciendo un supuesto elemental porque queremos hablar de nuestro modelo renta-gasto. Ahora bien, esta última ecuación es importante, que nos dice que el gasto agregado es igual al consumo más la inversión. Pero si tú te das cuenta, echas una mirada a las primeras ecuaciones, ya tenemos por ahí que el PBI real es igual también al consumo más la inversión, ¿verdad? Solo que en esa primera ecuación, en la parte superior, esa inversión es la inversión total, es decir, estamos hablando de la inversión en qué? La inversión planeada más la inversión no planeada. Por ahí ya vamos a encontrar una lógica de quién y cómo resolvemos esta ecuación. Según esto, ¿cómo resolvemos este equilibrio? Primero, en el equilibrio renta-gasto, cuando la producción agregada, expresada en términos de nuestro PBI, es igual al gasto agregado. Entonces, PBI igual al gasto agregado. En ese sentido, en el equilibrio, ¿qué es lo que vamos a observar? El PBI siendo igual al consumo más la inversión, diríamos que ese PBI es igual a su vez ahora a la inversión planeada más la inversión no planeada, siempre y cuando tengamos que este PBI es igual al gasto agregado planeado más la inversión no planeada. Con lo que nos damos cuenta que ahora sí ya tenemos alguna forma más sencilla de poder establecer. Es decir, primero, cuando el gasto planeado agregado es mucho más grande, ¿sí? El gasto agregado planeado es más grande, la inversión no planeada es negativa. ¿Por qué? Porque cuando el gasto ya está establecido, el crecimiento de la economía se da, pues la empresa le da mucho más énfasis a la inversión planeada. De modo que si está preestablecido que tú también vas a crecer en términos de empresa en tu producción, la inversión planeada no planeada, perdón, es negativa. ¿Por qué? Porque no es necesario, porque lo estás planeando ya. Existe en ese sentido una reducción no planeada de los inventarios y las empresas incrementan la producción. Por otra parte, cuando el gasto agregado planeado es pequeño, es decir, cuando no existe una mayor perspectiva de crecimiento en la economía, la inversión en inventarios no planeado es positiva. Es decir, es obvio suponer que estás tratando de establecer ciertas brechas jugando con tus inventarios y por lo tanto tu no planeado, en la inversión no planeada o inventarios a su vez, este tiende a ser mayor. Esto hace que exista un incremento no planeado en las inversiones de las empresas. ¿Sí? En cualquier momento puede ser que esto
mejore la tendencia y te ves obligado a tener una inversión no planeada. Ejemplo, de pronto tú tienes hoy en día un spa y hay una moda recurrente en tu país y de pronto todo el mundo requiere un poco más de tu producto, de tus cortes, por ejemplo, de cabello. Eso te va a obligar a tener una inversión no planeada. Tendrás que comprar más tijeras, qué sé yo, más muebles, y en el extremo tener que pensar en el mediano plazo de tener un local adicional. Finalmente, cuando hablamos de la paradoja del ahorro, irónicamente siempre se nos ha dicho que el ahorro es progreso, es decir, la idea de que ahorrar es bueno. Y en realidad lo es. ¿Sí? Es una muy buena y sana costumbre el pretender ahorrar. Y si tuviésemos esa capacidad de ahorrar un poco más, ya les indicaré algunas cosas interesantes, como por ejemplo, recomendarles la lectura del premio Nobel John Taylor sobre Nudget, es decir, un empujoncito. Nos habla precisamente de las grandes posibilidades que tenemos nosotros de vincularnos al ahorro y de lo que representaría luego en nuestra vida si hiciéramos eso. Solo que hay una paradoja. ¿Cuál es? Que en principio, ¿qué es una paradoja? Aquello que aparentemente es bueno, resulta que es malo. Vamos a ver cómo es que el ahorro resulta tener esta paradoja. Si bien es cierto, tú puedes ahorrar y para ti es bueno, pues imagina que todos, absolutamente todos, ahorrásemos. Pues la gran pregunta sería, oigan, si todos ahorramos, ¿quién consume? ¿Cierto? En una economía, si todos ahorran, definitivamente el consumo privado caería. Y si el consumo privado cae, pues la producción del país también. De ahí que lo que aparentemente era bueno, resultó siendo no tan bueno en el extremo. ¿De acuerdo? Finalmente, ¿cuál es la idea de la paradoja, no? El esposo le dice, están en casa, tienen teléfono en casa, le dice que irás de nuevo al centro y claro, haré mis llamadas nacionales pues de allá, de un teléfono público. Entonces esto nos lleva a pensar que hay algunas prácticas que pueden a veces ser un poco chocantes, pero en realidad sí, es muy bueno el ahorro. Bien, hasta aquí nuestras sesiones de clase, mis estimados estudiantes. No sin antes recomendarles la revisión de todo nuestro material. Soy el economista Juan Carlos Cerrón y ha sido un gusto trabajar con ustedes.